Bueno, buenas noches a todos los compañeros y a las compañeras. Primero agradecer nuevamente la invitación. Para mí siempre es un placer poder venir con ustedes. Somos organizaciones hermanas y la verdad que estar acá hablando de esto y de este tema tan importante es fundamental. No, sí, veo todavía más o menos bueno. La realidad es que, si se acuerdan, hace un tiempo tuvimos una reunión acá para hablar de fondos buitre. Debe haber sido fue 2014, debe haber sido 2013 o 2014. Sí. ¿El año pasado fue? Bueno, es que acá han pasado 3 meses, parece que han pasado 5 años. Y hablábamos de la importancia de no retroceder y de lo que significaba el acuerdo con los fondos buitre. Digo, como ustedes saben, y no hace falta meterse mucho en el tema, pasaron cosas en la Argentina, evidentemente por mucha responsabilidad nuestra y también por una cuota importante de responsabilidad de los medios de comunicación y todo lo que ya sabemos que sucedió. Perdimos el gobierno nacional y todo aquello que temíamos que iba a pasar empezó a suceder. Yo lo que quiero es tratar de hacerles un pantallazo general sobre algunas de las discusiones que se están dando y algunos de los argumentos que están diciendo o que ustedes van a escuchar tanto en los medios de comunicación como en la oposición, algunos de los argumentos que están intentando vendernos para convencernos de que aprobar la derogación de la ley Cerrojo y la de pago soberano es un beneficio para nosotros, lo cual la verdad que no tiene ningún beneficio. Acá veo muchos jóvenes, digo, yo también soy joven, pero también somos militantes, somos cuadros políticos y conocemos lo que ha pasado a lo largo de nuestra historia, y hay otros que no son más jóvenes y la tuvieron que vivir. Y nunca en la historia de nuestro país, ni en la de ningún país del mundo, el ciclo de una deuda ha generado beneficio para nuestro pueblo. Jamás ha pasado. Y la verdad que, teniendo en cuenta los antecedentes, no tenemos por qué esperar que suceda. Lo que sucedió en el Congreso de la Nación hace muy poquito, la aprobación de esas dos leyes que mandó el gobierno de Mauricio Macri, que derogan la ley de pagos soberanos y la ley de Cerrojo, realmente es un retroceso muy importante para nosotros. Y entre los argumentos que escuchamos, ustedes van a escuchar, lo primero que van a escuchar es que se termina con un problema que ha tenido la Argentina en los últimos 15 años. Es el primer argumento que van a escuchar de la derecha, por supuesto coordinada y orquestada con los medios de comunicación de una manera muy aceitada y repetida sistemáticamente por todos los opositores y algunos pseudo compañeros que compraron ese discurso. Lamentablemente, inclusive algunos compañeros que habían votado la ley de pago soberano y la ley Cerrojo y llamativamente ahora cambiaron de opinión. Ese argumento es falaz. Primero, porque esto no empezó hace 15 años. El primer juicio que inician los fondos buitre en la Argentina fue en 2010. En 2010, Paul Singer y algunos otros muchachos compran bonos de deuda defolteados, inician el primer juicio de la Argentina, encuentran un juez amigo, que es el juez Griesa, encuentran la manera dentro del sistema. Primero derogaron una ley que había en Estados Unidos que impedía precisamente a los fondos buitres actuar dentro de los Estados Unidos a través del lobby. Ustedes saben que el lobby está permitido en los Estados Unidos, y derogaron esa ley en Estados Unidos. Y una vez que derogaron esa ley en Estados Unidos, avanzaron en encontrar un juez amigo que los ayudara y les permitiera avanzar en estas circunstancias. Entonces no empezó hace 15 años, o es un problema hace 15 años que ellos han logrado o van a lograr resolver. Esa es la primera mentira que tenemos que desmitificar. Seguida esa mentira, la segunda mentira que está atada y dice: el gobierno de Néstor y Cristina no se ocuparon de este problema y por eso ahora lo tenemos que resolver nosotros. Otra
gran mentira, porque si hay un gobierno que se ocupó y un proyecto político que se ocupó de resolver el problema de la deuda externa que no habíamos generado como proyecto político nosotros, fue el gobierno de Néstor y Cristina. El gobierno de Néstor y Cristina, entre los dos, para tratar de resumir, resolvieron el problema del 93% de los acreedores. Es decir, resolvieron casi el 100% de ese problema y el resto del problema, que es el del 7% que queda, aparece en el 2010. Un 3,5% no arregló y el otro 3,5% compró bonos defolteados para iniciar el juicio. Esa es la segunda mentira que vamos a desmitificar. Cuando en el año 2010 empieza el juicio y en el año 2013 explota con la sentencia de Griesa, ustedes recordarán que el ministro de Economía en ese momento, Axel Kicillof, indica que no hay que pagar, y el actual presidente sale en televisión diciendo lo que los fondos buitres piden, hay que ir, lo que Griesa dice, hay que ir y pagarlo. En ese momento eran 1.500 millones de deuda. Cuando Axel Kicillof explica por qué no va a pagar esa deuda, dice que si paga esos 1.500, detrás venían 15.000 millones, que eran los de los acreedores que no habían aceptado el canje. En aquel momento, el gobierno de Mauricio Macri, Pratgay, Sturzenegger y todos los economistas que lo seguían y que hoy son los liberales que están decidiendo los destinos económicos de nuestro país, dijeron: no es así, paguemos los 1.500, no va a venir ningún juicio. Bueno, ¿cómo será de mentira que hoy, en las leyes que se aprobaron en diputados el miércoles pasado, precisamente lo que se aprobó es un paquete de deuda de 15.000 millones? Es decir que aquella mentira de que eran 1.500 millones, cuando Axel Kicillof explicaba que si pagamos esos 1.500 venían 15.000, ellos ya lo saben y ahora piden 15.000 millones de dólares de deuda. ¿Qué decimos nosotros? Además de esos 15.000, van a venir no solo otros 5.000 suplementarios, sino que además puede venir el juicio del 93% que aceptó, que va a pedir que se cumpla la regla del pari passu. La regla del pari passu es la que indica que nosotros no podemos hacer un acuerdo que perjudique a los que acordaron anteriormente. Y acá voy a desmitificar otra mentira. Ustedes van a escuchar en la televisión permanentemente que existe una cláusula, que es la cláusula Rufo, que ya se venció. Es cierto que se venció, tienen razón, pero no se venció ahora, se venció en el 2014. Pero no es la cláusula Rufo lo que va a hacer que nos vengan a cobrar, es la pari passu, que además es una regla del mercado financiero internacional, no es una regla que hemos puesto nosotros, que nos la inventamos los argentinos. Cualquier persona o cualquier bonista que negocie en mejores condiciones que los que negociaron anteriormente, tienen derecho a reclamar. Y voy a seguir desmitificando cosas que ustedes van a escuchar. Lo primero que exigió el Frente para la Victoria como bloque al momento de sentarse a negociar es que hubiera un dictamen del procurador asegurando que no iban a venir nuevos juicios, o que se hubieran sentado al momento de negociar y hubieran negociado la derogación de la pari passu al momento de negociar con los fondos buitres para que no pudieran venir reclamos. No solo que no lo hicieron, sino que aseguraron que no iban a venir juicios. 2 días antes del tratamiento de las leyes en el Congreso de la Nación, uno de los grupos que tenía bonos argentinos inició una demanda en la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos, y la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos le hizo lugar a esa demanda. Es decir, ya tenemos una demanda antes de que se apruebe la ley y antes de que se apruebe en el Senado. Ya hay una demanda de un grupo de supuestos inversores que está reclamando que se le pague de la misma manera que se le va a pagar en el futuro a este 7%. Ya anunciaron los bonistas italianos, que nadie conoce su dirección, nadie conoce dónde viven, nadie conoce sus nombres, que van a iniciar juicio. Hay una especulación muy grande de que el mismo Paul Singer ya ha comprado bonos para que logremos dimensionar. El tipo ya compró bonos del 93% que arregló para después iniciarle juicio a la Argentina por los bonos que le vamos a pagar a él ahora. Es decir, él va a decir: ahora me van a pagar a mí a $4 cada bono, y compro bonos de los que ya pagaron en el 93% que aceptó con el canje de deuda de Néstor en el 2005 y de Cristina en el 2010, y voy a ir a reclamarle que a esos bonos le paguen lo mismo que me pagaron a mí, y son de él los bonos.
Eso hacen los fondos buitres. ¿Está mal negociar? No, no está mal negociar. Nosotros queremos que negocien. Eso hizo Néstor y eso hizo Cristina. Nosotros no tenemos la opinión del trotskismo que dice que no hay que pagar, que no hay que negociar. Nosotros entendemos que hay que negociar, pero lo que se tiene que hacer es negociar en condiciones que no perjudiquen a nuestro pueblo, en condiciones que no nos traigan una deuda que tengan que pagar generación tras generación nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, porque no se puede negociar de manera apurada esto, porque no se está negociando con perejiles, no son perejiles, viven de esto, viven de la industria del juicio, de un sistema económico que está preparado para que ellos ganen haciendo esto. Entonces, lo que debía hacer el gobierno era sentarse a negociar de una manera firme y decir, no vamos a pagar más de lo que le hemos pagado a los anteriores. O iniciar una oferta nueva e intentar que aceptara el 3,5 como es el que va a aceptar ahora. Porque ¿saben qué? No están arreglando el 100% de la deuda. Acá viene una nueva mentira. Vamos a salir del default y vamos a terminar con este problema. Una mentira. Solamente estamos arreglando el 3,5 de ese 7. Es decir, que hay un 3,5 que todavía no ha arreglado. Y vamos a seguir en default. Y acá empieza, una vez que sorteado esto, convencido a los ciudadanos a través de los medios de comunicación, convenciendo a los legisladores a través de un discurso que ya conocemos, que es el discurso de que cuando arreglemos con los fondos buitres vamos a conseguir crédito internacional barato, van a llover inversiones, se van a generar puestos de trabajo y vamos a ingresar al mundo, a un mundo en el que nos quieren hacer creer que no estábamos. Y estábamos, porque nos había apoyado el G77, nos había apoyado el G20 y habían votado 177 países de la Organización de Naciones Unidas que no teníamos que avalar la postura de los fondos buitres. ¿Saben por qué? Porque hay muchos países de Europa que están en la misma circunstancia y condición que Argentina. Esto que acabamos de ver en el video es un sistema, lo hacen permanentemente y lo van a hacer dentro de algunos años con Grecia, lo van a hacer con España, lo van a hacer con todos los países que hoy están atravesando una crisis similar a la que nosotros atravesamos. Lo que está sucediendo, queridos compañeros y compañeras, lamentablemente debo decirles que tengo bastante pesimismo con lo que vaya a pasar en el Senado, porque estimo que en el Senado también van a conseguir los números para aprobar esas leyes. Es que cuando paguemos esos bonos y cuando empiecen los juicios, va a venir una deuda muy grande para la Argentina, y esa deuda lo que significa no es solamente una deuda, lo que significa es que van a aparecer esos sicarios económicos que acabamos de ver, va a aparecer el mismo Fondo Internacional que ya conocemos a decirnos: argentinos, quédense tranquilos, nosotros le vamos a dar la plata que necesitan para pagar la deuda que ustedes tienen, una plata que van a pagar a intereses altísimos, a un plazo muy largo, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Mayor devaluación, mayor ajuste, equilibrio fiscal, la receta del neoliberalismo histórica. Esto es lo que está sucediendo en la Argentina y esto es lo que nosotros tenemos que alertar a todos nuestros compañeros y a todos nuestros vecinos. Estamos repitiendo una triste historia, que no ha pasado una vez, que ha pasado 2, 3 y 4 veces. El problema de la deuda externa es un problema que tenemos desde 1824 en nuestro país. Desde 1824 no logramos salir de un círculo vicioso que es el círculo de la deuda externa. Si hay algo que hicieron el gobierno de Néstor y Cristina fue iniciar un camino para salir, y cuando estábamos muy cerquita, cuando habíamos sacado los pies del lodo, cuando habíamos sacado la cintura, cuando habíamos sacado el torso, cuando habíamos sacado la nariz y cuando solo nos quedaba sacar una parte de los ojos, el gobierno de Macri decide volvernos a meter de nuevo en el mismo lodo para que tengan que venir las generaciones que vienen, que seguramente seremos nosotros y nuestros hijos, a volver a intentar salir del lodo. Desde 1824 que estamos con este tema. Y tenemos un gobierno, grupos económicos aliados, porque todos tenemos que saber que detrás de los bancos que van a prestar plata, detrás de esos bancos que van a prestar plata, que fueron los mismos que dijeron que si el gobierno devaluaba iban a llover las inversiones, que si el gobierno devaluaba
los mismos grupos económicos que decían que iban a entrar 20.000 millones de dólares de la soja que estaba guardada y no la vimos nunca en estos 3 meses. No va a pasar, compañeros, y va a pasar lo que ya conocemos. Nunca en la historia del mundo el ciclo de endeudamiento ha repercutido de manera beneficiosa en nuestro pueblo. Todo lo contrario, ha generado más hambre, ha generado más desocupación, ha generado miseria, ha generado ajuste y lo han pagado los trabajadores. Nosotros estamos viviendo situaciones parecidas en Mendoza. No es un gobierno ajeno, este es un gobierno aliado, no solo en términos políticos, aliado en términos ideológicos con el gobierno de Macri. Lo que hizo ayer Cornejo de ir al Senado de la Nación como gobernador de la provincia de Mendoza a extorsionar a los senadores nacionales diciéndoles: si ustedes no aprueban estas 2 leyes que derogan estas leyes y arreglamos con los fondos buitres, voy a despedir a 15.000 empleados públicos en la provincia de Mendoza y ustedes van a ser los responsables. No solo que lo dijo sin ponerse colorado, sino que además lo prensió, compañero, es decir, salió en todos los medios de comunicación con titular, enviado comunicado de la Casa de Gobierno amenazando a los trabajadores con echar a 15.000 empleados públicos. Este mecanismo de la extorsión, que es el mismo que nos dice Macri, que si no aprobamos y no arreglamos con los fondos buitres, va a venir el hambre, va a venir un mayor ajuste, realmente de una manera cínica, porque si no es esto que estamos viviendo, un tremendo ajuste, ya la verdad no podemos imaginarnos qué es lo que es ese gran ajuste del que habla Mauricio Macri. Es solo un mecanismo, es el mecanismo de la extorsión, el mecanismo de los sicarios económicos. Eso que acabamos de ver refleja una realidad incontrastable, que todo lo que yo pueda decir no va a ser tan explicado de manera más simple que como el video que acabamos de ver. Hay operadores económicos trabajando para extorsionar a pueblos a través de sus dirigentes y vivir a costa de pueblos empobrecidos. Ellos viven a costa del hambre de nuestro pueblo. Hoy vivimos en la legislatura un momento especial y esto que estamos viviendo es parte de lo mismo. Probablemente, ¿con qué juegan ellos? Y con esto voy terminando. ¿Con qué juegan ellos? Ellos juegan con el esquema de los problemas cotidianos del vecino. Nosotros lo sabemos como militantes. Ustedes le van a ir a golpear la puerta a un vecino y cuando le hablen de los fondos buitres, el vecino le va a decir: pero papá, yo no puedo pagar la luz, pero yo no puedo llegar a fin de mes, no me calientan los fondos buitres, que hagan lo que tengan que hacer, que arreglen, pero yo quiero vivir mejor, porque a mí me dicen en la televisión que si arreglan con los fondos buitres esto se va a solucionar. Lo que nosotros tenemos que hacer como militantes es explicarle la vinculación que tiene la decisión política de arreglar con los fondos buitre con el hambre inmediato para nuestro pueblo. No es una casualidad lo que está pasando, no es una casualidad el ajuste, es una amenaza sistemática, un amedrentamiento que han tomado como decisión política el gobierno de Macri y el gobierno de Cornejo para prometerle a nuestro pueblo los males mayores que van a venir si no acompañan esta decisión. Necesitan un pueblo cómplice. Y es el mismo mecanismo que utiliza Cornejo para extorsionar a nuestros intendentes, para extorsionar a nuestros legisladores, para extorsionarnos a nosotros, para que acompañemos, porque necesitan tener cómplices en el hambre del pueblo. No quieren hacerlo solos, compañeros, necesitan de un peronismo cómplice. Hoy, por suerte, el peronismo ha votado con muchísima responsabilidad en el Senado, no acompañando una operación sistemática del intendente Cornejo, llamando para apretar y extorsionar a legisladores y a intendentes para que sean cómplices en la decisión de llevar el hambre a nuestros docentes y a nuestros trabajadores. Es una obligación como dirigentes peronistas, como militantes políticos del peronismo, que acompañemos a nuestros intendentes para que la extorsión que sufren puedan tener respaldo en nuestra militancia, en nosotros, compañeros, y a través nuestro en cada uno de nuestros vecinos y en su pueblo. La única manera en cómo nuestros dirigentes van a poder sortear esta extorsión es teniendo nuestro acompañamiento, no nuestro reproche, nuestro acompañamiento. Necesitan nuestro apoyo y necesitan el apoyo de los vecinos, porque no puede venir Cornejo ni nadie extorsionar ni al intendente de San Martín ni a ningún intendente con la plata que
le corresponde a los vecinos de San Martín, establecida en la Constitución para las obras públicas de nuestros vecinos. Y eso está haciendo, compañeros. ¿Con el objetivo cuál? ¿Con el objetivo de qué? Con el mero objetivo de que al momento de ajustar a nuestro pueblo tenga de cómplice y de acompañamiento al peronismo. Y eso ya pasó. Ya pasó. Yo le dije al Jorge hoy día charlando una frase y le dije: las banderas del peronismo de Mendoza, las banderas del peronismo a nivel nacional no pueden depender del cordón Cunetti-Banquina de ningún municipio. Pero en eso la responsabilidad no la tienen los intendentes. La responsabilidad la tenemos los militantes. Ellos tienen que tener la fortaleza y la fuerza a través nuestro y a través de sus vecinos de poder pelear por lo que les corresponde con el apoyo popular. Y no tienen que sufrir la extorsión, porque en otro momento de nuestro país tuvimos compañeros que, infiltrados en nuestro movimiento, terminaron acompañando ese ajuste, y nosotros como militantes todavía tenemos que explicar muchísimas decisiones que se tomaron en otras épocas de nuestra Argentina por nuestros propios compañeros. No podemos permitir que vuelva a pasar, compañeros. El peronismo no puede ser cómplice del ajuste que va a desarrollar y que está desarrollando un gobierno neoliberal que ha recién empezado y que ha tomado la decisión de que sea cada vez más fuerte. No es una amenaza, no era campaña del miedo, va a pasar y va a ser cada vez peor. Es necesario un peronismo unido, es necesario un peronismo organizado y es necesario un peronismo encolumnado detrás de los dirigentes políticos para darle el acompañamiento que necesitan para tener la fortaleza de enfrentar la extorsión y el apriete de un tipo que lo único que necesita es un peronismo cómplice. Nosotros como militantes políticos tenemos la tarea de salir a la calle, de hacer esto que estamos haciendo, de hacer esto que están haciendo ustedes y que yo celebro, de informarnos, de formarnos, no solamente a través de lo que vemos en los medios de comunicación, en un video, del boca en boca, de la charla, para empoderar a nuestros dirigentes, para que nuestro pueblo esté alerta. Y el primer día que el intendente de San Martín o cualquier intendente peronista sufre el apriete de un gobernador que no quiere enviar la plata, marchemos todos juntos a la Casa de Gobierno a reclamar lo que le corresponde al pueblo de San Martín, al de San Rafael, al de Santa Rosa, al de Maipú y al de cada uno de los vecinos de los peronistas, compañeros. Ustedes, los compañeros de la ICEPOLO como organización, han sacado un medio de comunicación alternativo. Parece que es fundamental en este vacío que hay, no solamente por la pauta oficial, no solamente por la pauta oficial, porque no es solo pauta, compañeros, es ideológico. Hay un alineamiento ideológico de los medios de comunicación con ellos. No nos comamos la versión de que hay mucha pauta. No, créanme que en el gobierno nuestro también tenían mucha pauta. A mi entender, demasiada pauta. Demasiada plata le dimos para jugar como jugaban y para hacer lo que hacían con el pueblo de Mendoza. No era plata solamente, es ideológico. Y es ideológico el debate del peronismo. Es ideológico el debate del peronismo. Yo puedo discutir o no si corresponde sentarse en el Congreso de la Nación a dar la discusión y a votar. Yo creía que no había que sentarse porque el quórum, y lo sabe muy bien Jorge porque ha sido presidente y ha manejado muy bien los tiempos, el quórum es una herramienta que tienen los legisladores para tomar decisiones. No es solo sentarse a debatir. El quórum es una herramienta de negociación y es una herramienta que tenía el peronismo para negociar. Pero supónganse que sentarse a dar el debate era una postura. Y supónganse que estaba bien, lo cual yo no coincido. Ahora, compañeros, acompañar, así como les digo con toda la convicción que el peronismo de Mendoza no puede depender del cordón Cunetti-Banquina, de los intendentes ni de los municipios, porque además es algo que le corresponde. El peronismo nacional, el movimiento nacional del peronismo tampoco puede depender de una obra pública para un gobernador de Tucumán o de Salta o de lo que sea. Es mucho más grande el peronismo que un gobernador, que un intendente, que un concejal o que un diputado. El peronismo son todos los compañeros y el peronismo es un pueblo feliz. Y vender una obra pública, 2 sanguchitos o 2 matos fríos a cambio de un pueblo infeliz nunca puede
serle un peronista, compañeros. Entonces, como militantes políticos, demos este debate en cada unidad básica, démoslo con nuestros dirigentes, dialoguemos, hablemos con ellos, tomemos conciencia cada uno de nosotros que la única manera de afrontar la extorsión y el apriete de estos dirigentes es estando juntos y fortalecidos. Y estoy convencido, compañeros, que hay algo que como generación, y esto sí me lo permito, veo muchos jóvenes, no podemos permitir. Hay muchos compañeros resignados, muchos compañeros que dicen: la próxima elección no la ganamos, estos van a gobernar por 8 años. Y esa resignación genera tristeza, y esa resignación genera que los militantes no tengan ganas de salir a militar, y esa resignación genera pérdida de lucha. Nosotros vamos a recuperar el gobierno dentro de 4 años, porque estos tipos están haciendo desastres y el pueblo lo va a reconocer. Se va a acordar que con nosotros, cometiendo los errores que cometimos, porque no somos un gobierno perfecto, no fuimos un gobierno perfecto y no somos perfectos, nunca le faltamos a la moral y a la bandera del peronismo. Jamás este proyecto político que gobernó durante los últimos 12 años de la Argentina tuvo que bajar la cabeza para mirar a su pueblo. Jamás. Como sí lo tiene que hacer un gobierno que se tiene que esconder detrás de los medios internacionales, del Fondo Monetario Internacional, de Paul Singer y de los medios de comunicación masivos. Yo les invito, compañeros, a que todos juntos nos fortalezcamos, que acompañemos a nuestros dirigentes, que le embarquemos el camino, un camino del cual no nos podemos desviar ni un solo paso, porque no tenemos margen. No tenemos margen. El peronismo está en el piso, pero nunca está tirado. El peronismo se está levantando de la mano de los militantes que creemos que este gobierno que hoy está gobernando Mendoza y la nación trae perjuicio y dolor a nuestro pueblo, y es nuestra responsabilidad como militantes ponernos de pie todos juntos. Hoy tal vez no están las condiciones para grandes liderazgos, lo sabemos. ¿Quién está en condiciones de decir que puede conducir el peronismo de Mendoza? ¿Quién está en condiciones de decir que es el líder del peronismo de Mendoza? Pues si nadie es el líder, los que están en condiciones de conducir el peronismo de Mendoza somos todos los militantes que creemos que tenemos la responsabilidad de recuperar el gobierno para la felicidad de nuestro pueblo. No nos olvidemos nunca, compañeros, las 3 banderas no se negocian, lo demás lo discutimos todos: soberanía política, independencia económica, justicia social es el límite, compañeros. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. ¿Qué problema, Jorge? ¿Ahora qué decir? Por eso ahora, bueno, yo tuve 8 años presidiendo, así que hablaba poco, y ahora como estoy al lado del recinto, cuando hay alguna situación así que hay que luchar y pelear y discutir, yo, ¿cuánto tengo más que vos? ¿17? ¿Vos tenés 33? Yo tengo 50. Entonces, Lucas, contesta esto. Pero la verdad es que, bueno, bien, Lucas, así tenemos que arrancar. Está bueno que arranquemos así. Vamos a ver si yo puedo terminar tal vez con una posición más reflexiva para adelante, pero también valiéndome de la experiencia de los últimos 12 años, que he tenido grandes responsabilidades delegadas por ustedes, por sus amigos, por sus padres, por algunos intendentes. Primero agradezco la invitación. Creo que me invitaron para hablar del tema de la deuda y de la posición política que yo adopté respecto del tema de los fondos buitres. Y la verdad es que mucha gente me ha llamado, me ha hecho llegar reconocimientos por algo que creo que es normal. Yo lo único que dije fue acompañar una decisión razonablemente bien estructurada por el gobierno primero de Néstor Kirchner y después de Cristina, que es pagar la deuda con razonabilidad y de acuerdo a las posibilidades nacionales. Entonces, lo que creo que es normal, que es que mantengamos esa postura por el transcurso de los años. Lo que hice fue expresarlo de esa manera, y lo que es anormal es que alguien exprese hoy una idea distinta cuando hemos militado y defendido esa postura durante mucho tiempo. Entonces lo mío no tiene que ser un reconocimiento, tiene que ser una obligación.
y a algunos compañeros les contesté que yo lo hacía porque era lo que correspondía. Así que bueno, eso es la apreciación política respecto al tema de la deuda. Después hablé con Enrique